de vigilancia que se considera 30 días. Sin embargo, hay casos donde la vigilancia puede llegar hasta 90 días. Bien, para lo cual observamos este cuadrito, ¿no? Donde vemos los periodos de vigilancia para las infecciones de sitio quirúrgico y lo recomendado, ¿no? Para los procedimientos. Una colecistectomía tiene una vigilancia de 30 días, mientras que cirugías protésicas, así como cirugías reductoras abiertas o donde se compromete tejidos óseos, van a tener un mayor, o cirugías vasculares, perdón, van a tener una mayor vigilancia. Y esto lo vamos a ver cuando hagamos lo que es la clasificación de herida superficial, bueno, la incisión superficial, incisión media y la incisión profunda. Dependiendo de dónde lleguemos con la incisión, vamos a tener un mayor riesgo de infección o no, y los gérmenes van a variar. Siguiente diapositiva. Dentro de la epidemiología de lo que es la infección de sitio quirúrgico o sitio operatorio, tenemos que para 2016 la prevalencia molecular era de 2 a 7%, y ascendía en lo que es cirugía abdominal hasta un 20%, y teniendo un mayor porcentaje en cirugías oncológicas y de trasplante, por lo cual se han aperturado tanto por sociedades oncológicas como de trasplante de diversos órganos sus guías para prevención de infección de sitio quirúrgico. Y así como, bueno, el 70% de los pacientes, bueno, en cirugía colorectal, el 70% de las infecciones de sitio quirúrgico en cirugía colorectal no presentaban síntomas de infección o febril que nos indicara una infección hasta después del alta, por lo que tenían que haber reingreso, y eso tiene un costo también, ¿no? O sea, esto afecta, vamos a darnos cuenta que afecta mucho los costos en salud. Bueno, y lo que es las infecciones de sitio quirúrgico, la mortalidad es de un 3%, y el 75% de los fallecidos se relacionan directamente a lo que es la infección de sitio quirúrgico. 75% del 3%. ¿Ya? Bien, dentro de los antecedentes que tenemos de esta epidemiología, como podemos ver, ha ido evolucionando, donde ese era uno de los estudios más grandes realizados a nivel multicéntrico, donde de 1.852%, solo 1.852 pacientes, solo el 6.5% presentó infección de sitio quirúrgico. El 256 tuvo cultivo positivo intraoperatorio, pero estos posteriormente se dieron cuenta que tenía una alta tasa de falsos positivos, y que más del 80% de los que tuvieron cultivo positivo intraoperatorio no desarrollaron infección. A su vez, los que presentaron cultivo negativo, muchos de ellos sí desarrollaron infección. Y a su vez, los que presentaron cultivo positivo a nivel intraoperatorio, no eran los mismos patógenos los que actuaban en las infecciones posteriores descubiertas en el siguiente cultivo. Esto es lo que se concluyó, ¿no? Esto en este estudio de Garibaldi de 1991. Este estudio de Facio y sus colaboradores en 2005, se realizó 100 cirugías de colon consecutivas, donde se usó hisopos estériles. 48 dieron cultivo positivo, y solo 10 desarrollaron infección de sitio quirúrgico. 18% de tasa predictiva, lo que se halló, y el 80% de los cultivos positivos no desarrollaron infección, mientras que los que fueron cultivos negativos no desarrollaron infección. Pero también se sacaron conclusiones que no se favorecían con los antecedentes, ¿no? Pero se va viendo que a medida que iba avanzando dentro de la historia,
las medidas preventivas iban disminuyendo lo que es la prevalencia de la infección de sitio quirúrgico. Y finalmente, BAT y sus colaboradores en 2022 encontraron de que el 5 al 18% presentaban infección de sitio quirúrgico en Europa. Hay que entender de que esta es una de las 5 causas más importantes que producen infección intrahospitalaria. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la prevención en sitio quirúrgico hay distintas conductas preoperatorias que se han recomendado. Sin embargo, bueno, les traigo unas 6, 7 de esta tabla que me llamó la atención, de lo que es el artículo anteriormente mencionado, publicado en Europa, donde una preparación con alcohol y clorexidina tenía una significancia disminuyendo lo que es infecciones de sitio operatorio, que el uso de yodopovidón. Lo que es la irrigación cutánea, la irrigación subcutánea del tejido con cloruro resultó en que 109 menos de los por cada 1000 participantes que usaron este método tuvieron resultados positivos. Y bueno, otras de las que se han venido aplicando, ¿no? Bueno, estas son más nuevas, de aplicación de medicamentos para el lavado, así como conductas previas y conductas posteriores para evitar la infección del sitio quirúrgico. Siguiente diapositiva. Bien, como lo mencioné, y vamos a ir viendo también que los porcentajes van a variar dependiendo de los tipos de herida quirúrgica, así como de la profundidad de la misma. Y el riesgo de lo que es infección de sitio quirúrgico va a variar. En las heridas limpias, que son heridas sin inflamación o disrupción de la técnica quirúrgica estéril, donde no ingresa ni a ninguno de los aparatos principales, que son el tracto respiratorio, alimentario, geniturinario, vamos a tener un 2,10% de que pueda ocurrir. En las heridas limpias contaminadas, donde sí se ingresa al tracto respiratorio, alimentario, geniturinario, pero bajo condiciones controladas, tenemos un 3,3% de que ocurra. Por lo cual, aquí sí estaría indicado antibióticos. En cambio, en las heridas limpias, que ojo, si usamos material protésico o hay complicaciones potenciales de infección importantes como abscesos rotos, es un ejemplo, ¿no? Se debe administrar profilaxis antibiótica, en este caso de la limpia, ¿no? Ya no sería limpia, entonces, en este caso. Las heridas contaminadas, donde hay una ruptura de la técnica quirúrgica estéril, el derrame de contenido gastrointestinal o un proceso inflamatorio agudo no purulento. Estas heridas traumáticas abiertas con más de 12 a 24 horas van a entrar en la categoría y van a tener un 6,4% de probabilidad de hacer infección de sitio quirúrgico, y las sucias o infectadas, de donde hay una visa perforada, un proceso inflamatorio purulento, heridas o traumatismos tratados ya muy tarde, o lo que es contaminación fecal presente y tejido necrótico, van a ascender hasta un 7,10%. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que es la fisiopatología de la infección, ¿no? Dentro de lo que es la fisiopatología de la infección, vamos a tener en cuenta factores de riesgo intrínsecos del mismo paciente que van a delimitar sus mecanismos de defensa del huésped mismo, así como lo exterior, que es la virulencia o la cantidad de inóculo microbiano, el tipo y virulencia del organismo agresor, por lo cual esta infección citoquirúrgica va a ser de origen multifactorial. Hay que tener en cuenta que dentro de los factores de riesgo del mismo paciente
tenemos que pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años, malnutrición, obesidad, diabetes mellitus, pacientes con hipoxemia, hipotermia, falla renal, anemia, entre otras. Bueno, van a ser factores predisponentes para que ocurra una infección de sitio operatorio. A su vez, también hay factores de riesgo del mismo procedimiento, como son violación de la técnica estéril, un tiempo prolongado de procedimiento, y esto lo vamos a ver en lo que es por qué el cirujano es importante para la ocurrencia o no de la infección de sitio operatorio. Y se realizó un estudio donde en realidad no se mide la destreza del cirujano, sino que van a medir la incidencia de cuántos pacientes o qué pacientes tenían mayores riesgos de que sus, no, perdón, qué cirujanos tenían mayor riesgo de que sus pacientes realizaran infección de sitio operatorio, y se clasificó los cirujanos en los que tenían alto riesgo y bajo riesgo de que ocurran en sus pacientes infección de sitio operatorio. Y se demostró que los que tenían mayor habilidad o mayor destreza quirúrgica tenían menos infecciones de sitio operatorio. Y de eso es lo que les estaba mencionando, ¿no? De los factores ya procedimentales, de que si va a poder quitar todo el tejido necrótico, cuánto tiempo lo va a realizar. Un cirujano experimentado va a realizar en menos tiempo un procedimiento, mientras que un cirujano que recién comienza o está practicando va a demorar aún más, ¿no? Por eso la incidencia de infección de sitio operatorio va a estar muy determinado por el cirujano. Siguiente diapositiva. Bien, eso sería todo por mi parte, doctor. Le paso a mi compañero. Muy bien, profesor. Lo que ha hecho usted es una revisión de varios temas, ¿no? Como causa y uso de antibióticos, ¿no? Al final haremos un comentario. Continúen. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, en esta sección cabe resaltar, para poder ahondar un poco, es que dentro de lo que son las infecciones quirúrgicas, dentro de las más comunes tenemos lo que son las infecciones a nivel de la herida quirúrgica. Como bien mencionó mi compañero relacionado a los tipos de heridas en general, en este caso vamos a hacer fondo lo que compete el tipo de, o mejor dicho, de lo que está comprometiendo esta infección. Por eso que en este caso tenemos lo que es la infección incisional superficial, la infección profunda y la infección órgano-espacio anatómico. Ahora, en lo que respecta a lo que es la infección incisional superficial, esta se va a caracterizar porque va a afectar solamente a lo que es la piel y los tejidos subcutáneos. Para tener o como ciertos criterios y tomar en cuenta de que se trata de una infección incisional, es que puede estar asociado con una secreción purulenta a nivel de la herida. Cabe resaltar que al menos debe haber un síntoma de infección, que ya les voy a mencionar, y con respecto también a lo que es el diagnóstico por parte del cirujano. Ahora, dentro de los tres, este tipo de infección incisional superficial viene a ser la que representa la mayor cantidad. En promedio son 50% de todas las infecciones quirúrgicas. Por otro lado, lo que es la infección profunda, en este caso, no solamente va a comprometer lo que es la piel y los tejidos subcutáneos, sino también tejidos más profundos como vienen a ser los músculos y también los planos faciales. Como bien mencioné hace un momento, existen ciertos criterios que hay que tomar en cuenta, como aparte de haber una secreción purulenta a la herida, también puede haber una desinencia o en este caso una reapertura deliberada de incisión profunda. ¿Qué lo va a hacer? Que en este caso, dentro de eso, va a ser por parte del cirujano, o cuando hay una evidencia de una formación de absceso o que haya una posible sospecha de lo que hay una infección profunda por parte del cirujano mismo. Entonces, en lo que compete la parte de infección órgano-espacio anatómico, en esta va a involucrar también otros órganos, aparte del lugar de donde se ha dado la incisión. Como también es importante recalcar que también requiere ciertos criterios, como aparte de la secreción purulenta, en este caso el drenaje que tiene que tener esa característica básica, y que haya presencia de un absceso u otra infección, pero que involucre el órgano, ¿no?
en el espacio que está afectado. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para continuar con respecto a ello, es importante catalogar que una herida quirúrgica, cuando tiende a ser infectada, requiere tener 3 características básicas, o al menos denotar ciertos parámetros, ¿no? Una de ellas viene a ser lo que es el tiempo. Esto tiene que ocurrir aproximadamente 30 días posteriores a la cirugía, pero en el caso de que se trate de infecciones a nivel del tipo de órgano o a nivel de espacio, en este caso relacionado a un implante in situ, que puede ser inclusive hasta un año. Aparte de que solamente incluyen lo que es la piel, los tejidos subcutáneos, las capas profundas o los órganos también distantes a él, ¿no? Y como tercer punto, lo que tenga que ver el drenaje, que tengan drenaje purulento o que estén organizados del sitio de la herida. Para eso existen ciertos factores que también van a desencadenar, o factores sea tanto de la propia persona o exógenos, ¿no? Es por eso que lo catalogamos como los factores endógenos y factores exógenos. Siguiente, por favor. Para eso tenemos en lo que principalmente en lo que compete a los factores endógenos es, por ejemplo, que estén asociados con enfermedades crónicas, la edad avanzada misma. Puede ser también lo que es el uso de esteroides, ¿no? Que en el caso de que existen pacientes crónicos, en este caso, que están utilizando de forma rutinaria, se podría decir, en lo que también es relacionados con la desnutrición, hipovolemia, en el caso de que hayan utilizado agentes también inmunosupresores, o que el desencadenante de lo que es el tabaquismo, o cuando hay una infección también coexistente a un sitio cercano o relacionado al lugar de la herida quirúrgica. Por el otro lado, tenemos los factores exógenos, como podemos visualizar, que es el uso de materiales protésicos, también el tiempo de la realización de la temperatura, siendo la que es de más de larga duración, también genera un mayor riesgo. El otro es la estancia tanto pre y post hospitalaria, que también va a generar un aumento del riesgo y el grado de contaminación. Pero aparte de estos puntos, hay que tomar en cuenta también el uso de un material extraño, como acaba de indicar lo que es los drenajes. El otro es la salida de los espacios muertos o una infección previa. El hecho de que también cuánto haya durado lo que es la exfoliación quirúrgica, y existen casos donde se requiere cierto afeitado y también cómo lo hayan realizado o qué mecanismo, qué maniobras se hayan realizado para hacer el afeitado preoperatorio. Cabe resaltar que existe una deficiencia relacionado también a la preparación de la piel, tanto pre y durante durante la parte preoperatoria, o por una mala técnica quirúrgica, ¿no? Cabe resaltar que al final de los factores exógenos, todos están relacionados con la forma o el tipo o el modo de que se realiza el procedimiento. Siguiente, por favor. Para eso, para el hecho de que no se pueda de alguna manera identificar ciertos factores, tanto exógenos como endógenos, disculpe, va a existir una complicación. En este caso, una de ellas puede ser las evisceraciones, lo cual genera una reintervención. También puede llegar a una progresión de sepsis, eventuaciones, en este caso a largo plazo, o en el caso de que exista un cierto aislamiento, es decir, hay un aumento de ciertos gérmenes que tienden a algunos ser multiresistentes, o también el caso de una cicatriz antiestética. En sí, esto, como acá pueden verlo en la imagen, no sé si... siguiente, por favor. No sé si pueda observar. Bueno, que está relacionado con el aumento en la estancia hospitalaria. Siguiente, por favor. En lo que compete a la parte clínica, como toda, es importante resaltar que como toda infección presenta 5 pilares. En este caso, toda inflamación, mejor dicho, está relacionada con 5 pilares, que viene a ser lo que es el rubor, el calor, el dolor, el edema y la pérdida inclusive también de la función. Sin embargo, en lo que compete a alguna infección en la parte de la herida quirúrgica, está comprometido todos esos puntos, pero hay con ciertos cambios que son ligeros, pero que también están relacionados. Por ejemplo, siguiente, por favor. Por ejemplo, lo que tenemos... Siguiente. Bueno,
En lo que tenemos lo que es el eritema, el dolor localizado, como he mencionado, la pirexia, que en este caso puede ser persistente, pero es algo que no está explicado básicamente o no se sabe de dónde que está generando ello. El otro es la secreción de la herida, que a menudo puede ser purulenta, y bueno, la licencia de la herida o problemas con cicatrización de la herida misma. Ahora, dentro de la aparición de estos síntomas es variable, pero dentro de la revisión revisada, indica que puede ser de 3 a 7 días. Hay otras revisiones que indican que puede ser de 5 a 10 días después del procedimiento. En el caso que se haya usado un implante in situ es después de un año. Todas estas manifestaciones van a ser de inicio gradual, comenzando básicamente tanto por dolor o también presencia de secreciones. Bueno, para darle el pase a mi compañera, en esta parte cabe resaltar que hay que tener en cuenta que tomar en cuenta las cinco características básicas de una inflamación para también identificar, o sea, por parte del cirujano, ¿no? Poder identificar de que si se está tratando de una infección de la herida quirúrgica. Gracias. Eso sería todo por mi parte, doctor. Bien, doctora. No lo escucho. Buenas noches, doctor. Bueno, para continuar tenemos que tener en cuenta primero que existe una sección central donde se va a producir donde va a ser para todas las cirugías en general, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la profilaxis antimicrobiana que se tiene que tener en cuenta en estos pacientes, ¿no? A ver, un momento, doctor, estoy teniendo mala señal. No se preocupe. Bueno, esta profilaxis antimicrobiana puede ser por vía parenteral o no parenteral, así como también ciertos antibióticos tópicos antisépticos. Se tiene que tener un control de la glicemia, ¿no? Así como también una normotermia, oxigenación de los tejidos, ¿no? Y la preparación de la piel. Para lo que son las artroplastías, se tiene que tener en cuenta una transfusión, terapias inmunodepresivas, la anticoagulación, los trajes especiales para lo que es la ortopedia, la duración de la profilaxis antimicrobiana con los drenajes y la prevención y eliminación de estos biofilmes, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la profilaxis antimicrobiana parenteral, en el grupo 1A1 se tiene que administrar el agente antimicrobiano operativamente solo cuando esté indicado, basado sobre todo en las guías clínicas, ¿no? Prácticas publicadas y con el tiempo suficiente para que la concentración de este bactericida del agente haya alcanzado un nivel dentro en el suero y dentro de los tejidos, ¿no? Al momento de la incisión. El otro punto es que en los procedimientos limpios y limpios contaminados no se deben administrar dosis adicionales de lo que son los agentes antimicrobianos profilácticos después de lo que es la incisión quirúrgica, cuando es cerrada en el quirófano, aun cuando haya drenajes, ¿no? Esto es lo que corresponde a la categoría 1A. Dentro de lo que es la categoría 1B, se tiene que administrar el agente antimicrobiano profiláctico parenteral apropiado antes de la incisión de la piel en todas las cirugías de cesárea. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las profilaxis antimicrobianas no parenterales, en la categoría 2B
nos dice que no se tiene que aplicar agentes antimicrobianos, ¿no? Por ejemplo, lo que son las ciertas cremas, soluciones o polvos sobre la incisión quirúrgica para la prevención de infecciones en lo que es la cirugía. Siguiente. También se ha encontrado, se puede utilizar una solución de irrigación de gluconato de cloredixina al 0.05%. Según las guías del American College, esto es sobre todo para la irrigación de las heridas, para el volumen y para la presión. El otro punto es que tiene un protector para evitar que el equipo quirúrgico, un efecto protector en el equipo quirúrgico, en el paciente y en el medio ambiente para evitar la contaminación, ¿no? Este gluconato de cloredixina al 0.05% ha demostrado una gran eficacia antimicrobiana y persistente en las pruebas de laboratorio, ¿no? Tiene una acción mecánica, efectivamente afloja y remueve lo que es la detritus y es seguro para más membranas mucosas aprobadas por la FDA. Siguiente, por favor. También se puede utilizar lo que es el ácido hipocloroso al 0.01%, ¿no? Esto va a ser efectivo sobre todo para bacterias, hongos y virus, ¿no? Otro punto favorable es que no va a generar resistencia, tiene una acción rápida, destruye las biopelículas bacterianas, tiene sobre todo un buen índice terapéutico, tiene un pH estable entre uno de 3.5 a 6.5. La formulación pura de lo que es el ácido hipocloroso es alcanzada sobre todo a través de un proceso complejo de electrolisis. No es tóxico para los tejidos y sobre todo tiene un efecto preservativo, ¿no? En solución contra los microorganismos. Siguiente, por favor. Gracias, doctor. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la profilaxis antibiótica en cirugía, ¿no? Normalmente, ¿no? La profilaxis va a ser, ¿no? En este caso, o se basa netamente en la inyección de antibiótico antes de que se produzca la infección, ¿no? Eso va a determinar, ¿no? Y el objeto de esto va a ser, ¿no? Es mantener una alta concentración sérica, ¿no? De un antibiótico activo frente a la mayoría de organismos contaminantes, ¿no? Para eso se tiene que asegurar que el fármaco esté, ¿no? esté presente en los tejidos a niveles terapéuticos antes del inicio de cualquier procedimiento o durante su extensión, ¿no? Y esta profilaxis antibiótica está indicada ya sea en cirugías limpias contaminadas o también en cirugías limpias según la comorbilidad del paciente o si no el índice del, lo que es el NIS, ¿no? Que es la Vigilancia Nacional de Infecciones Nosocomiales, ¿no? Ahora, tiene principios, ¿no? Hay principios básicos que van a recomendar en este caso, ¿no? Se inicia cuando los beneficios son superiores a los riesgos, ¿no? Y que esta acción, ¿no? Sobre esto sea posible que den netamente en el microorganismo, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta siempre los microorganismos locales, ¿no? En un hospital siempre uno sabe qué microorganismos en una sala existen, ¿no? O están ya habituados, ¿no? Y tiene que hacerse dentro del, sea en un tiempo menor a 24 horas, ¿no? Y que ellos también, ¿no? Que toda cirugía con alto riesgo de infección perioperatoria tiene que recibir esta profilaxis, ¿no? Ahora, para la selección de la dosis, ¿no? Ajá. Mayormente tenemos que seleccionar cuando esta persona no va a requerir en este profilaxis cuando una cirugía sea prolongada, ¿no? O tenga una cirugía de duración extensa, ¿no? O cuando esta persona haya perdido cantidades de sangre importantes, ¿no? O cuando haya una reducción abierta o una fijación interna que ya sean en fracturas complejas, ¿no? O sean en cirugías, en este caso, ortognáticas, que mayormente la profilaxis va mayormente máximo en 24 horas, ¿no? O en cirugías de cabeza y cuello también, ¿no? Viene a ser un máximo de 24 horas, ¿no? O en cirugías de complejidad, como en este caso de un corazón abierto, ¿no? Que normalmente necesita una profilaxis máxima de 48 horas, ¿no? Y se tiene que considerar siempre una sola dosis de estándar como un ya que este es suficiente para la mayoría de estos casos, ¿no?
Ahora, la elección del antibiótico mayormente va relacionado para la flora esperada, ¿no? Para lo que, como ya decía en un inicio, ¿no? Va a estar seleccionado este antibiótico cuando vemos que qué sensibilidad de antibiótico, de microorganismos existen en un hospital, ¿no? ¿Puede estar? Y se tiene que administrar exclusivamente en bolo, ¿no? Tiene que ser en bolo esta administración, ¿no? Y que esto tenga un efecto escaso a los efectos adversos, ¿no? Y que sean poco alergénicos para el paciente, ¿no? Y que no interactúen con otras drogas, ¿no? Y que tengan, en este caso, debemos evitar el amplio espectro, o sea, no usar medicamentos que de primera, o sea, usar una de tercera, no habiendo usado una de primera nada más, ¿no? Para poder mitigar esta infección, ¿no? Y su elección netamente es endovenoso, ¿no? No, ya como anteriormente mencionaba la compañera, no se puede administrar vía tópica, nada de esas cosas, ¿no? Y que estos a la vez generen, ¿no? Una buena actividad antibiótica y que esta dosis sea adecuada en el momento adecuado, ¿no? Y que debe ser efectivo y de bajo costo, ¿no? O sea, no debemos usar medicamentos de alto costo, ¿no? Ahora, acá tenemos un algoritmo de decisiones para la administración de medicamentos, ¿no? En este caso de profilaxis en cirugía, ¿no? Si tenemos una herida limpia, pero hay factores de riesgo, en este caso 3 factores de riesgo, automáticamente tiene que hacerse una profilaxis, ¿no? Y que en todo lo que es proteosis, se tiene que hacer la profilaxis, ¿no? Y netamente en la limpia contaminada, sí tiene que haber la profilaxis, y en la cirugía contaminada o sucia, de inmediato se tiene que hacer un tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, ¿a cuándo debemos administrar el antibiótico, no? Mayormente el momento óptimo es, ¿no? De 30 a 60 minutos antes de la intervención, excepto en cesáreas o cirugías de colon, ¿no? Que estos se tienen que se tienen que administrar inmediatamente antes de la incisión de la piel, ¿no? ¿Y cuánto debe durar esta profilaxis, no? En la mayoría de procedimientos solo debe durar durante la intervención quirúrgica, ¿no? Y la profilaxis no debe pasar los 24 horas, no sé, excepto, como ya decíamos, en una cirugía complicada como es el corazón abierto, que se puede hacer de 48 a 72 horas, ¿no? Y lo que es en artroplasias hasta 48 horas, ¿no? Y normalmente la terapéutica del antibiótico es de 7 a 14 días, dependiendo de la bacteria o el agente causante, ¿no? Y siempre usamos empírico a un inicio hasta que tengamos el cultivo, ¿no? Para demostrar qué está causando esta infección, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde que nos va a entender sobre la naturaleza en este caso, ¿no? de la operación, ¿no? Y qué patógenos probablemente pueden causar y qué fármacos nos recomiendan, ¿no? Y cuál puede ser el alterno al esquema en caso no tengamos este fármaco, ¿no? Y algunas alergias, ¿no? En este caso, en lo que es el gastroduodenal, mayormente el patógeno causante de ellos son los bacilos, los gran negativos, los cocos, los gran positivos, ¿no? Y el fármaco recomendado en este caso es la cefasolina, que viene a ser de 1 a 2 gramos vía endovenoso, ¿no? Y si en caso no tenemos esto, podemos usar la cefalotina, ¿no? 1 gramo, ¿no? Ahora, las alergias a esto mayormente vienen, ¿no? Puede ser la clindamicina o la gentamicina, ¿no? Y duración mayormente son monodosis, ¿no? Igual, en caso de enfermedades biliares, tenemos, ¿no? los que causan los bacilos entéricos, los gran negativos, ¿no? Y que solo en ellos se puede usar la cefazolina, ¿no? En este caso igual de 1 a 1 gramo, y en caso no exista también la cefalotina, ¿no? También es de un monodosis, ¿no? Y así, ¿no? Ahorita voy a dejarlo para que lo puedan, la siguiente gente para... Ahora, cuando tenemos netamente, ¿no? En este caso de cirugía, en este caso cuando tengamos la cirugía a nivel de hígado o vías biliares, cuando la colecistotomía por colecistitis es crónica, que estos mayormente van a ser causados por gran negativos y aerobios, ¿no? En este caso lo que podemos usar es, ¿no? La amoxicilina, la ampicilina más sulbactam, ¿no? Las cefalosporinas de primera generación y muchas veces también usamos el ciprofloxacino, ¿no? Y cuando la colecistectomía por colecitis aguda es, ¿no? En este caso es causando por gran negativos aerobios o gran negativos anaerobios, también, ¿no? En ellos se puede usar lo mismo, ¿no? Que, ¿no? La ampicilina más sulbactam, la cefalosporina de segunda generación, ¿no? Y un antianaerobio, ¿no? Más amoxicilina, ¿no? Y cuando hacemos una exploración de vías biliares, ya sea por CEPRE, que también son causados por gran negativos aerobios y gran negativos anaerobios, en ellos también no podemos usar la ampicilina más sulbactam, y en este caso ya usaríamos la cefalosporina de segunda generación y más un antianaerobio más amoxicilina, ¿no? Ahora, cuando hacemos, en este caso, hay una cirugía del intestino delgado y ciego, cuando hablamos de una diverticulitis no perforada,
que es causado por gran negativos aerobios y gran negativos anaerobios. Se puede usar, ¿no?, la ampicilina más sulbactam y una cefalosporina de segunda generación, ¿no? Y cuando la apendicitis aguda es no complicada, en ellos se puede usar lo mismo, ¿no? Como se ha usado en la primera, ¿no? Y cuando es perforada, menor a 6 horas de evolución, y estos que son mayormente causados por gran negativos aerobios y gran negativos anaerobios y gran positivos aerobios, se puede usar, ¿no?, en este caso también la ampicilina más sulbactam, la cefalosporina de segunda generación, y más, que es un antianaerobio más una, ¿no?, ampicilina, ¿no? Ahora, nosotros, ¿dónde, no? Ahora, nosotros cuando hacemos la elección del antibiótico, podemos dar en este caso la primera dosis, ¿no? O dosis de ataque, ¿no? En este caso, los antimicrobianos de mayor uso que tenemos acá, ¿no? La amoxicilina más ácido clavulánico, que lleva dosis de 2 gramos endovenoso, se tiene que administrar en 5 minutos, ¿no? Y esto se tiene que hacer, más o menos, el inicio de la administración tiene que ser 5 minutos antes de la inducción de la anestesia, ¿no? Igual de la ampicilina, ¿no?, de 1 gramo, viene la misma, ¿no?, que endovenoso. También se tiene que administrar durante un promedio de 5 minutos, y también es igual, los 5 minutos antes de la inducción, ¿no? Eh, Igual, ¿no?, la clindamicina, la doxicilina, la gentamicina, el metronidazol, ¿no?, que mayormente viene a ser de 1 gramo endovenoso. El metronidazol se tiene que administrar en 60 minutos, ¿no? Igual que la gentamicina en 30 minutos, ¿no? Y esto es igual, ¿no? 30 minutos antes de la inducción de anestesia, y el metronidazol 60 minutos antes de la inducción, ¿no? La neomicina, que mayormente viene, ¿no? La vancomicina, que también se tiene que administrar 1 gramo endovenoso, también en 60 minutos, ¿no? Y también se tiene que administrar 60 minutos antes de la inducción de la anestesia, ¿no? Ahora, lo que es la segunda dosis, ¿no? Después de la primera, mayormente la amoxicilina se administra 6 horas, ¿no? Mayormente casi todos se administran 6 horas, ¿no? Excepto de la cefalzolina y la ampicilina, ¿no?, que estos van cada 4 horas, ¿no? Y la doxicilina mayormente 30 minutos después, en este caso, si es caso de aborto, ¿no? Y solo la gentamicina se administra por una sola dosis, ¿no? Y el metronidazol igual a 6 horas después de la primera dosis, igual que la vancomicina, ¿no? 6 horas de la primera dosis, ¿no? Eso sería con respecto al tratamiento profiláctico durante la cirugía, doctor. Muchas gracias. Bueno, la bibliografía. Bueno, casi has hecho la revisión de antibióticos en cirugía. Es importante recordar que la siembra de gérmenes está permanentemente en el tubo digestivo, permanentemente, sino que son bloqueados por enzimas y no los dejan desarrollar, ¿no? Pero definitivamente nosotros debemos tener en cuenta la calificación de cada uno de los órganos de la anatomía, ¿no?, que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Entonces, cuando ya tenemos un paciente, es diferente hablar de un paciente crónico, es diferente hablar de un paciente agudo. Cuando estamos en la emergencia, y así como hoy día hemos visto abdomen agudo quirúrgico, ya tenemos una tableta en donde nosotros sabemos que si este es un paciente con cuadro apendicular, si este es un paciente que está en un cuadro apendicular inicial, está en un cuadro intermedio o está en un complicado, qué alternativas de manejo debemos manejar en ellos. Generalmente en el inicial el tratamiento es quirúrgico y se acabó el tema. Ni siquiera requiere antibióticos. Si ya tenemos un intermedio en donde ya hay necrosis apendicular, donde ya hay perforación apendicular, definitivamente que tenemos que administrarles muchas veces asociación antibiótica, porque ya la miscelánea de gérmenes se ha proliferado. Y cuando ya tenemos pacientes, porque los pacientes nosotros no les vemos el seguimiento porque llegan a la emergencia. Hay unos peruanos como nosotros que son estoicos al dolor y solamente van cuando la cosa ya llega a un cúlmex que no la pueden tolerar y llegan recontra complicados. Llegan con CIRS, llegan con peritonitis, llegan con falla renal aguda inicial. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que manejar cuidadosamente el antibiótico, ¿no? No hay por qué olvidarse de la antibiótico terapia profiláctica. La profiláctica
básicamente no es para el abdomen agudo, es para el paciente de cirugía electiva. En el paciente de cirugía electiva nosotros vamos a definir a quién verdaderamente le debemos dar una profilaxis o no. Pero cuando es cirugía de estómago, intestino o colon, definitivamente hay que dar una profilaxis antibiótica, con más severidad cuando es de colon, definitivamente. Entonces, estas cosas están totalmente escritas, están totalmente difundidas. Si nosotros manejamos antibióticos, el paciente se va a beneficiar, se va a mejorar más rápido. Si no tenemos los cuidados necesarios cuando operamos un paciente, terminamos haciendo todo el proceso que ustedes han descrito. Pero ya esos tiempos han cambiado. La cirugía, con la venida de la cirugía laparoscópica, se ha simplificado. No. Entonces, estamos en otra era. Estamos en otra era. La miscelánea de antibióticos que ahora existen en el mundo llegan al país aún como genéricos, sirven. No necesariamente nosotros utilizamos un antibiótico de marca, ¿no? Nosotros manejamos antibióticos genéricos. Y entonces todos debemos ir por ese lado, ¿no? Los antibióticos genéricos, los antibióticos de marca tienen sus límites y tienen sus indicaciones. ¿Alguna experiencia con alguno de ustedes? ¿Quisieran hacer alguna pregunta? ¿Aló? Bueno, creo que el sueño les ha ganado. Entonces, como no hay preguntas, díganle a la doctora Carazas que pase lista y que me envíe la lista a mi correo, a mi WhatsApp. Sí, doctor, ahorita se le envío. Perfecto. Doctorita, y no se olvide también de las diapos. Ah, ya le envié las de mi grupo. Ya. Ya veo. Doctor. Dime. Doctor, en el caso de nuestro grupo, ¿se le envía uno o le mandamos en este caso a la delegada, disculpe, para que lo reenvíe? Como somos tres. No hay ningún problema, pueden ser individuales, colectivos, la cosa es que me la envíen. Ya, está bien, doctor. Se lo envío entonces. Listo, Gracias. buenas noches, que tengan bonita noche, cuídense. Igualmente, doctor, gracias. Gracias, doctorita. Gracias, doctor.